se erige un Estado soberano e independiente de todas las naciones. Protestan a la faz de la tierra que a su voluntad irrevocable es gobernarse a sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen y creyesen más conducentes a su futura felicidad. ¿Quiénes sabían de esa acta? Bueno, es así como se fundó nuestra nación, hermanos, la República de Bolivia. Y creo que no todos hemos leído esa acta, ¿verdad? Pero vean que en esa acta está llena de ideales, ¿se dan cuenta? Ideales y valores. Qué interesante es eso. Pero también es una lucha por la independencia, por la libertad. Y hermanos, estos anhelos de libertad de la opresión son característicos de la humanidad. Vemos a través de la historia que todas las sociedades han forjado su libertad, pero siempre con el derramamiento de sangre. Los altos ideales humanistas siempre tienen que ver con la libertad, igualdad y justicia. Pero miren qué interesante es esto, porque no habrían estos anhelos si no habría opresión. Entonces, lo que vemos aquí es que la opresión es una evidencia del impacto del pecado en la humanidad. Y justamente también esta respuesta que nace en el corazón humano, estos anhelos de libertad, igualdad y justicia, tienen que ver con que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo al hombre libre, lo puso en el Edén, y el hombre, a partir de entonces, tendría que ser libre. Pero no ocurrió así como hemos visto hace unas semanas en Génesis. El pecado entró y rompió toda la armonía y la paz que había en el jardín del Edén, y a partir de entonces la opresión y la injusticia se hicieron el pan de todos los días. Y justamente por esa razón el hombre empieza a anhelar justo la libertad, la igualdad y la justicia. Y en el caso de nuestro país, hermanos, ciertamente toda la gente que luchó por estos ideales en la mente, Bolívar, Sucre, Pedro Domingo Murillo y los demás, lucharon por una causa. Ellos buscaban una patria mejor donde sus sueños se pudieran hacer realidad. Y precisamente de eso vamos a hablar esta mañana, de buscar algo mejor. Y lo vamos a ver en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Ahora quiero mencionar aquí que vamos a abrir un paréntesis de 3 semanas en nuestra serie de predicaciones del Antiguo Testamento, precisamente para que veamos cómo hay una continuidad y una unidad perfecta en la Escritura con lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar Hebreos, la próxima semana vamos a ver Efesios y la semana subsiguiente la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Luego vamos a retornar al Antiguo Testamento y vamos a ver el Evangelio en el libro de Ruth. Ahora, antes de comenzar, hermanos, quisiera que veamos un poquito del contexto de la carta a los Hebreos. No sabemos quién escribió esta carta, pero sí sabemos a quiénes les escribió. Y su título lo dice, ¿verdad? A los Hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos que se habían convertido a Cristo. Muchos de ellos habían recibido el Evangelio en Pentecostés, ahí en Hechos 2, y habían llegado a sus regiones predicando el Evangelio, y habían muchos que eran creyentes de segunda generación. Ahora, estos judíos, pese a su profesión, pese a que habían puesto sus ojos y su fe en el Señor, todavía tenían raíces muy fuertes con el judaísmo. Y ellos no podían distinguir que la conversión a Cristo les demandaba romper con todo lo que su religión anterior les pedía. Y por eso el escritor de Hebreos usa los contrastes para desarrollar el argumento a través de toda su carta. Hay 2 palabras que son claves, que muestran claramente este método de comparación que está usando el autor en Hebreos, que en realidad es el Espíritu Santo, y tiene la clara intención de que los lectores comprendan la superioridad de Cristo con todo lo que ellos conocían. Jesucristo, dice Hebreos, es la revelación final de Dios, y es una revelación muy superior a todo el Antiguo Testamento. Jesús es superior a los profetas, es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, superior a Aarón, superior a Melquisedec, al pacto, superior al sábado, superior al templo
etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el argumento que desarrolla la carta a los Hebreos. Entonces, si podríamos resumir, hermanos, el mensaje de Hebreos, sería algo así. Hay algo mejor y superior a todo lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Y esa persona es Jesús. Y haremos muy bien en considerarlo y aferrarnos a Él como el autor y consumador de la fe. En definitiva, ese es el mensaje de la carta de los Hebreos. Ahora, esta fe, cuando llegamos al capítulo 11 de Hebreos, nos dice que esta fe se convierte en el motor que nos impulsa a buscar lo mejor y lo superior. ¿Ok? Entonces, con ese trasfondo es que vamos a darle una caminata a este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es precisamente el gran capítulo de la fe. Y vamos a hacerlo bajo los siguientes 3 puntos que están en sus bosquejos, en su boletín. En primer lugar, vamos a ver que la fe verdadera nos da una certeza del futuro. En segundo lugar, que la fe verdadera es una fe obediente. Y en tercer lugar, vamos a ver que la fe verdadera nos lleva a buscar una patria mejor. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, queremos bendecir tu nombre, agradecerte que una vez más podemos estar aquí en tu presencia, Señor, exaltando tu nombre, reconociendo cuán magnífica es tu gracia, Señor, para nuestra vida, siendo tan pecadores, habiendo sido tus enemigos, Señor. Tú nos has enviado a tu Hijo para pagar por todas nuestras deudas. Señor, te damos gracias por esa gran obra que ha hecho Jesús en nuestro favor y cómo sigue haciendo esa obra para acercarnos cada día más a ti, para que seamos aceptos delante de ti, Señor. Te rogamos esta mañana que tu palabra, Señor, sea de consuelo, sea de instrucción, sea también de reprensión a aquellos que estamos equivocados en tantas cosas. Padre, te pedimos que tu palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la primera parte entonces. La fe verdadera nos da una certeza del futuro. El versículo 1 dice así, del capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe según Hebreos 11.1. Ahora, creo que todos sabemos eso, ¿no? Bien, pero hay una cosa interesante aquí en este versículo, y está diciendo que la fe está mirando al futuro, ¿se dan cuenta? Y miren qué interesante es que una de las obsesiones del hombre, del ser humano a través de la historia, es conocer el futuro. Por eso, desde muy antiguo existe la astrología, el tarot, la lectura en la borra del café. En nuestro medio se lee el futuro a través de la coca, en el estaño de las alacitas y cosas así. La fe en todas estas actividades es evidentemente importante. La gente dice, tienes que creer para que funcione. ¿Escucharon eso? Esa es una cuestión popular, muy típica. Ahora, la cuestión es que todo el mundo está hablando de la fe. Y por eso justamente necesitamos discernir qué significa la fe, porque no todos estamos hablando en el mismo sentido y no todos están hablando de la misma fe, ¿ok? Entonces, ¿qué es la fe? Hay una variedad enorme de conceptos, hermanos, que van desde el misticismo hasta el pragmatismo. Pero, por cuestiones de tiempo, solamente voy a citar 3 ejemplos. Usualmente los cristianos respondemos, cuando nos preguntan qué es la fe, respondemos junto con este versículo, el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los católicos, si les preguntas qué es la fe y si se basan en las enseñanzas oficiales de su institución, te dicen que la fe es la obediencia a recibir los sacramentos que la iglesia te da para conseguir la salvación. Hay otro concepto de la fe, además, que es el concepto humanista. Y esa es una actitud totalmente antropocéntrica. Fe en la capacidad humana. Es decir, el hombre es el objeto de la fe. Eso es lo mismo que decir la fe en la fe. ¿Se dan cuenta? Fe en la fe. Es totalmente distinto. Y quiero ilustrar esto de la fe en la fe. ¿Se acuerdan de Palito Ortega? Bueno, los chicos no sé si lo conocieron siquiera. Pero Palito Ortega fue famoso
muchos años atrás. Y tenía una canción que decía, yo tengo fe que el mundo cambiará. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es fe en la fe, hermanos. Ahí no está Dios. Ahí no está Cristo. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia. Entonces, esto ilustra muy bien este enfoque en el ser humano para que las cosas sucedan. Entonces, con todas estas ideas que son populares, es importante que veamos el significado de la fe, pero desde el punto de vista bíblico. Hermanos, fe es la traducción de la palabra griega pistis y describe la acción de creer, de poner la confianza, pero no la confianza en cualquier cosa. El objeto de la fe define si esa fe es verdadera. En la persona o en la cosa que tú pongas tu fe, va a definir si tu fe es verdadera o no. Y el capítulo 11 justamente nos está explicando todo eso. Y por supuesto, este concepto del capítulo 11, el concepto bíblico, excluye todos los otros conceptos de la fe, hermanos. Eso es súper importante. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera? Le preguntamos a la Escritura y en el versículo 4 nos comienza a explicar. Dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Vean cómo la Escritura nos empieza a correr el velo para mostrarnos el significado. Y noten que en este texto está implícito básicamente que hay dos tipos de fe. Porque está hablando de la fe de Abel y la fe de Caín. Tanto la fe de Abel como de Caín están expresadas aquí. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque ellos se acercaron a Dios con una ofrenda. Ahora, el detalle en esta historia que está en el capítulo 4 de Génesis, hermanos, es que solamente uno de ellos fue aceptado. Abel fue aceptado mientras que Caín fue rechazado. Ahora, ¿qué significa eso? Pues que hay una fe verdadera y hay una fe que es falsa. Y la fe falsa en este caso es la de Caín. Hay una fe con la que se agrada a Dios y otra fe con la que no se agrada a Dios y se es rechazado. Entonces, la fe de estos dos hermanos nos ilustra los dos conceptos de la fe que nos interesan por ahora. Y estos dos conceptos de la fe se reproducen en todo el género humano, la fe verdadera y la fe falsa. Ahora quisiera que pongamos nuestra atención por un momento en Caín. Caín llevó una ofrenda delante de Dios, dice que él llevó lo mejor de los frutos de la tierra. Y saben, eso a primeras impresiones parece una cosa piadosa. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos, ahí? En que Dios no dispuso que se le diera esa ofrenda. No es como Dios lo había establecido. Ahora, si recuerdan, precisamente eso es lo que hicieron también sus padres, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen como acto reflejo, primero es huir de Dios. Lo segundo es que se empiezan a coser delantales de hojas de higuera para cubrir su pecado. ¿Se dan cuenta? Ellos querían solucionar el problema de su pecado, pero a su manera. Lo que Caín estaba haciendo mucho tiempo después fue pretender acercarse a Dios, pero a su manera. Entonces replicó el problema que sus padres habían hecho en ese tiempo. Dios, por supuesto, no los acepta de esa manera. En el caso de Adán y Eva, les tiene que proveer pieles de animales y rechaza la manera que ellos habían cubierto su pecado. Entonces, Caín se presenta a Dios a su manera. Y esto me hizo acordar a la famosa canción de Frank Sinatra. Estamos con las canciones hoy. ¿Se acuerdan de My Way? Sí, bueno, era descendiente de Caín, parece Frank Sinatra. Porque él dice en esa canción que todo lo hizo a su manera. Él era su propia medida. Él hacía las cosas como él quería. Ahora, la Biblia nos dice que Caín no aceptó la reprensión de Dios respecto a su ofrenda. Lo que pasó en él es que su corazón se endureció y le dieron ganas de matar a su hermano. Lo llevó al campo, lo mató y prefirió ser un errante en la tierra de Nod. A partir de ese momento que Caín rompe su relación con Dios. No quería que alguien le dijera cómo tenía que hacer las cosas en su vida. Ahora, esa rebeldía, hermanos, se replica en todos los descendientes de la humanidad. Todos hemos nacido con esa rebeldía delante de Dios.
Y ese es el origen de la opresión, la desigualdad y la injusticia. A partir de entonces, el asesinato, el odio, el temor, la venganza, el adulterio, la poligamia, el materialismo, la autosuficiencia, la idolatría y el ocultismo comienzan a ser presas del corazón humano. Y es de ese corazón que nace la fe natural, que lleva al hombre a poner su confianza en sí mismo y en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y eso pasó con Palito Ortega. Entonces, lo que vemos es que hay una fe natural que viene de la naturaleza caída, una fe falsa, pero también hay una fe verdadera y sobrenatural que viene de Dios. Por esa razón, Efesios 2:8 nos dice que la fe es un regalo de Dios que nos ha sido dado a nosotros, ¿cierto? Pero esa fe, como nos ha sido dada, es algo de lo que no podemos vanagloriar, no podemos inflar el pecho diciendo, yo tengo fe, porque es un regalo de Dios. No tenemos ningún mérito en eso, está diciendo el texto bíblico. Ahora, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una fe con la que se agrada a Dios, y esa fue la fe de Abel. Y por esa razón fue recibido por Dios. Ahora, el texto bíblico, en lo que acabo de leer, dice que crea que le hay. Y la pregunta es, ¿que crea que le hay qué? Bueno, crea que le hay perdón para sus pecados, hermanos, porque fíjense que la ofrenda de Abel fue una ofrenda sangrienta, fue un sacrificio, un corderito tuvo que morir. Al hacer eso, Abel lo que estaba haciendo era admitir que era pecador y que necesitaba que un sustituto muriera en su lugar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y alguien tiene que pagar por ese pecado. Ese sacrificio le acercó a Dios, creyó que por medio de ese sacrificio sería perdonado por Dios. Abel se acercó a Dios a la manera de Dios, hermanos. Esa es la fe verdadera. En cambio, Caín fue rechazado porque nunca aceptó que era pecador y por tanto no necesitaba que alguien muriera en su lugar. Él no necesitaba un sustituto y por lo tanto fue rechazado por Dios. Caín se acercó a su manera. Ahora, noten que todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es histórico, es decir, es un registro no exhaustivo de los creyentes del Antiguo Testamento. Y el versículo 4 comienza precisamente mencionando a Abel. Luego de Abel sigue Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Rahab la ramera, Gedeón, Jefté, Sansón, David, Samuel y todos los profetas, como dice el texto. Y hermanos, todos ellos son una ilustración de la fe verdadera. Y noten que esa fe les hacía que miraran hacia el futuro. Por eso el texto dice que tenían la certeza de lo que esperaban. Ellos creyeron en el cumplimiento de las promesas del Dios invisible. ¿Y se acuerdan qué había prometido Dios? Ahí en Génesis 3:15, cuando todo el desastre entró en la humanidad, Él prometió que un día vendría alguien a aplastar la cabeza de la serpiente y empezar a resolver todo lo que en este mundo está roto y también roto en cada uno de los seres humanos. Entonces, lo que ellos hicieron es creer en el cumplimiento de la promesa del Dios invisible, que había prometido que vendría la simiente de la mujer. Y el versículo 27, hermanos, dice que esa fe los mantuvo firmes como viendo al invisible. Miren, eso es sobrenatural, ver al invisible. Ahora, ese Dios invisible había interactuado en la historia, se había hecho realidad en la vida de todos estos creyentes que está mencionando el capítulo 11 de Hebreos. Eso significa que esta gente tuvo una fe experimental, no fue una fe teórica, hermanos. Ellos creyeron que Dios cumpliría con su promesa y ellos por esa razón tenían la convicción aún de lo que no veían. Creyeron en recibir el perdón de Dios por medio de la muerte de un sustituto. El derramamiento de la muerte de ese sustituto cubriría su pecado. Ellos tenían la certeza de eso. Ahora, miren qué importante es el contexto de la carta, porque en Hebreos 9:22 encontramos que no hay remisión de pecados sin derramamiento de carne. Y el versículo 26
nos dice que Cristo mismo se ofreció. Se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, como el sacrificio perfecto para quitar el pecado, para solucionar el pecado de una vez por todas. Hebreos 10:14 nos dice que Cristo mismo fue la ofrenda suficiente y por medio de esa ofrenda Él ha hecho perfectos a los santificados, es decir, a los que creemos en Él, a los que nos hemos entregado a Él. Ahora, dije en la introducción que en la carta a los Hebreos el argumento principal es que Jesucristo es superior a toda la revelación del Antiguo Testamento. Toda la carta prácticamente, hermanos, nos está dirigiendo constantemente hacia la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ahora, eso no solamente es en Hebreos, si se dieron cuenta, porque todo este tiempo lo que estamos viendo es la gloria de Cristo en las Escrituras, ¿cierto? Y estamos viendo que Jesucristo es central en la revelación de Dios. Entonces, eso lo que hace es permitirnos ver con mucha claridad que el objeto de la fe de todos estos creyentes que están en el capítulo 11 de Hebreos fue el mismo Señor Jesús. Ahora, eso es corroborado en 1 Timoteo 2, 5 y 6, donde Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y los creyentes del Antiguo Testamento estaban viendo a ese Dios hombre que había venido para salvarlos. Hechos 4:12, el doctor Lucas nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, fíjense la centralidad de Jesucristo en todo esto, hermanos. Todos los creyentes del Antiguo Testamento estaban viendo con los ojos de la fe al Cristo crucificado, anhelaban la venida de Cristo. Fue la verdadera fe la que los hizo ver hacia el futuro, les hizo levantar sus ojos de la tierra y poner sus ojos en el cielo, esperando que ese Hijo prometido viniera para cumplir las promesas de Dios. Ahora, noten que esa es la diferencia de todo lo que estamos hablando. La diferencia es en dónde la gente pone su fe, el objeto de su fe. Si la fe es depositada en Cristo, es una fe salvadora, es la fe verdadera. En cambio, la fe natural, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Miren qué paradójico es eso. Al tratarnos de acercar a Dios a nuestra manera, lo que inevitablemente vamos a hacer, hermanos, es alejarnos de Él. Y eso es lo que hizo Caín y por esa razón fue rechazado. Además, la fe natural no solamente nos hace acercarnos a Dios a nuestra manera, sino que nos ayuda y nos impulsa a poner nuestra fe en objetos que no son Dios. Esos son los ídolos. Y por eso es una fe falsa. Ahora quiero ilustrar este asunto con una anécdota que tuve hace muchos años, cuando todavía estaba haciendo eventos en la empresa. Me llamó un hombre muy reconocido aquí en La Paz, era un intelectual, él ya falleció, para que yo le hiciera un evento de alacitas, ahí en una casa de ricos, ¿no? De millonarios en la zona sur. Entonces me propuse predicar el evangelio y le dije, pero tú de verdad, ¿por qué quieres hacer la fiesta, la cosa de alacitas ahí en tu casa? Dice, porque es lindo, pues es cultural, hay mucha fe envuelta en todo eso. Y yo le dije, pero oye, ¿acaso no sabes que esto de Lequeco es un invento? Solo necesitas escarbar un poquito en la historia y darte cuenta que eso no es verdad. ¿No sabes eso? Sí, dice, pero creo en el Lequeco. Entonces, fíjense cómo la gente puede creer en los inventos. Esa fe es una fe natural, hermanos. Ahora, todo esto no nos debe llevar a pensar nos debe llevar a pensar más bien en qué tipo de fe tenemos los que estamos aquí. ¿La fe de Caín o la fe de Abel? Hace unos minutos dije que Efesios 2:8 dice que la fe es un regalo de Dios. Esa es la fe verdadera. Y miren qué interesante es esto. Me puse a pensar que como viene de Dios, Dios nos la da, pero nos la da para que vuelva a Él. Entonces ese es el efecto boomerang. Dios nos da su fe, pero esa es una fe para que pongamos nuestra confianza nuevamente en Él. Por eso Hebreos 12 dice que Jesús
es el autor y consumador de la fe. Es autor porque nos la da y es consumador porque vuelve a Él. Miren qué precioso es eso. Es un paralelo de Romanos 1:16 básicamente. Entonces miren la diferencia con el acta de la independencia de nuestro país, hermanos. Aunque todos esos hombres, valientes guerreros, tenían altos ideales, ¿cuánto se cumplieron esos anhelos de libertad, de igualdad y de justicia? No se cumplieron. ¿Saben por qué? Porque ellos habían puesto su confianza en lo incorrecto. La historia de nuestra patria está plagada de injusticias, de desigualdad y opresión, hermanos. Su confianza estaba puesta en la humanidad, en el esfuerzo del hombre, el hombre en el centro, y esa es la razón porque nuestras naciones todavía no han alcanzado la libertad soñada. Entonces vean cómo la fe de Caín se replicó en los héroes de la independencia. ¿Pueden distinguir eso? Su confianza estaba puesta en lo que ellos podían hacer y eso excluía a Dios de la ecuación. Pero la fe verdadera nos lleva a depositar toda nuestra confianza y esperanza en Dios, el Hijo, que se hizo hombre para venir a pagar por nuestros pecados. Y hermanos, los antiguos veían la cruz hacia el futuro. Nosotros vemos la cruz hacia atrás, hacia el pasado. Y es la misma fe, ¿se dan cuenta? No ha cambiado en absoluto, porque el Señor Jesús ya vino, ya murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra de Dios Padre, pero prometió que un día va a volver por su iglesia, es lo que Sergio decía hace un rato. Va a volver por su iglesia. Entonces, la fe que nos demanda el Evangelio es exactamente la fe que demandaba Abraham, Isaac, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos esperando en el futuro. Y los creyentes tenemos la certeza de que nuestro Señor va a volver, hermanos. Va a volver a poner fin a la opresión, a la desigualdad y a la injusticia. Pero mientras Él vuelve, nosotros debemos cerciorarnos de tener una fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? La fe obediente, como lo vamos a ver en nuestro segundo punto. La verdadera fe es una fe obediente. Y voy a leer los versículos 8 al 10 del capítulo 11. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren con qué claridad el texto nos muestra el resultado de una fe verdadera. La fe produce obediencia. Hermanos, la fe y la obediencia son dos elementos imprescindibles en la relación del hombre con Dios. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si no tenemos fe en Él y no tenemos obediencia a lo que Él nos manda en su palabra. Ahora, es imposible que obedezcamos su palabra si no conocemos su palabra, ¿cierto? Vean cómo todo está perfectamente encadenado. Y Abraham obedeció. ¿Por qué? Porque creyó. La fe y la obediencia son dos cosas que vemos en la vida de Abraham. Ahora, para comprender cómo sucedió esto, hermanos, necesitamos retroceder un poquito en el tiempo, otra vez a Génesis 12, porque es ahí donde vemos que Dios le llama a Abraham, le ordena a salir de su tierra. Y claro, esto ya hemos visto en Génesis hace un tiempo, pero creo que vale la pena hacer un breve repaso. ¿Dónde vivía Abraham? En una ciudad llamada Ur de los Caldeos, una ciudad que se caracterizaba por adorar a los astros. Allí estaba el templo mayor del dios lunar Sin, y los dioses astrológicos eran adorados en gigantescos templos que se llamaban Sigurat. Ur era una ciudad sumamente importante y próspera en ese tiempo porque tenía un puerto comercial ahí en el Golfo Pérsico. Los arqueólogos han hecho descubrimientos súper interesantes como para calificar a Ur como una civilización y una cultura muy desarrolladas. Ellos habían desarrollado las matemáticas y cosas así. Ahora, ¿cómo llegó Ur a llegar a ser la ciudad que fue? Ese nivel de civilización. La ideología de Caín
se había propagado en todos sus descendientes. En Génesis 4:17 leemos que Caín edificó una ciudad que le puso el nombre de su hijo Enoc. Ese fue el origen de las ciudades. Hoy sabemos, gracias a la arqueología, que las antiguas ciudades eran prácticamente fortalezas. Y uno se pregunta, ¿y por qué tenían que ser así las ciudades? Pues sencillamente por el temor que tenían de otros. Fíjense qué interesante es que cuando Caín se estaba yendo de la presencia de Dios, él le dice, sucederá que cualquiera que me vea me va a matar. Y Dios le dice, no, no te va a matar. Y le pone un sello, ¿se acuerdan de eso? Pero él no creyó en eso. ¿Ah? Miren qué interesante es, él era el único asesino y estaba pensando que ya habían otros asesinos como él. Como dice el viejo refrán, el ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces, ese temor a ser asesinado se apoderó del corazón de Caín. Y aun cuando Dios le había prometido que nadie iba a matarlo, Caín decidió construir un lugar seguro para defenderse por su propia cuenta. Fíjense que su seguridad ya no tenía nada que ver con la promesa de Dios ni con la justicia de Dios. Él estaba construyendo un sistema autosuficiente e independiente de Dios. Ahora, esas ciudades debían vivir con sus propios principios, con sus propios estándares. Debía ser un lugar donde Dios no era necesario, un lugar donde podían ejercer una religión sin Dios, y esa es la premisa fundamental tanto del humanismo como del resto de las religiones falsas. Ahora, lo irónico de todo esto es que aun cuando hicieron esas grandes ciudades con grandes muros protectores, de nada sirvió. ¿Por qué? Porque no había en ellas justicia ni igualdad, sí había opresión, explotación y un sinfín de injusticias. Ustedes fíjense que en la historia bíblica vemos que en esas ciudades fue donde nació la esclavitud. La opresión viene de la mentalidad cainita. Y hermanos, los más terribles genocidios y atrocidades a través de la historia llevan la rúbrica cainita. Así que esa es la forma en que llegó a existir Ur de los Caldeos. Toda una civilización basada en la autonomía de Dios, ubicando al hombre en el centro del universo y erigiéndole como un Dios. Entonces, fíjense en todo esto, la relevancia que tiene Caín en el mundo, no solo porque inventó la ciudad, sino porque instituyó un régimen en el cual se sustenta toda la devoción humanista y de las religiones falsas. Y es en esa civilización que nació Abraham y su familia. Ahora, Abraham y su familia, hermanos, tenían una posición social muy buena. Se cree que los eruditos dicen que eran personas ricas, pero resulta que Dios lo elige y le manda a que salga de ese lugar y que abandone ese tipo de vida. Entonces la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios y le obedeció. Salió hacia lo desconocido y nuestro texto dice que salió sin saber a dónde iba. Y aquí está la fe de Abraham. Fíjense que él salió sin cuestionar a dónde iba. No sabía con exactitud cuál sería su destino. La segunda cosa interesante de la fe de Abraham es que él no se tardó en abandonar su ciudad. No estuvo pataleando y cuestionando si es verdad, si no, si dame señales. No, él salió obedientemente de Ur de los Caldeos. Prefirió andar por fe y no por vista. Ahora, hermanos, yo me imagino que la familia y los amigos de Abraham lo habrán criticado, le habrán reñido. ¿Cómo es que te vas a ir así? ¿Vas a dejar la seguridad que tenemos, la prosperidad que tenemos en Ur de los Caldeos? Pero Abraham fue obediente. No sabía a dónde se dirigía, pero sabía quién lo había llamado. Y eso le bastaba y eso fue suficiente para partir. Confiando en Dios, a pesar del sacrificio que le demandaba, emprendió la marcha. Y por el relato de Génesis nosotros sabemos que fue Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. Ahora, hermanos, el hecho de que Abraham obedeciera sin saber a dónde iba, no significa que Abraham tenía una fe ciega. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos
que dicen que hay que creer de manera ciega. Y ellos piensan que como la fe es la convicción de lo que no se ve, solamente tienes que creer ciegamente sin buscar evidencias para creer. Pero hermanos, la fe cristiana no es así. No se trata de no entender ni de razonar. ¿Se dan cuenta? No se trata solamente de saltar al vacío. Ese tipo de fe, hermanos, es como un suicidio espiritual. No pienses, apagar tu mente, solo tienes que creer. Eso definitivamente no es bíblico. Esa más bien es la postura del filósofo Søren Kierkegaard, quien decía que la fe cristiana es como un salto al vacío. No importa dónde, pero tienes que saltar. Y eso no tiene que ver con la fe bíblica. Ese es un salto irracional. Ahora, con todas estas ideas, ¿no? Necesitamos otra vez volver a la Escritura para ver. Y hermanos, la Escritura nos da evidencias y razones lógicas por las que el Señor nos da como una especie de soporte para nuestra fe. Fíjense que la palabra de Dios, además de ser un libro espiritual, es un libro también histórico, donde se registran eventos, personajes y lugares específicos con mucha claridad. A ver, pensemos solamente en los 4 evangelios, hermanos. Los evangelios son libros de evidencias que nos ayudan a descubrir y entender la persona histórica del Señor Jesús. Entonces, la fe bíblica es sumamente razonable. Al decirnos que creamos, Dios no quiere que anulemos nuestra mente, hermanos. Al contrario, el razonamiento juega un papel fundamental en la fe bíblica. Y piensen que Dios nos hizo pensantes. Fue Él quien nos dio una mente y no es su voluntad que la anulemos. Por eso dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense que todo nuestro ser tiene que estar involucrado en el proceso de la fe, hermanos. La mente no puede estar incluida. Dios sabe que necesitamos razones para creer y en su palabra nos da muchos datos para que podamos creer de manera lógica, porque eso no solamente limpia y renueva nuestros procesos mentales. Eso es lo que dice Romanos 12, ¿se acuerdan? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Ahora, hermanos, debemos también tener cuidado de no pensar que la fe depende del razonamiento. Ojo, Tomás de Aquino escribió 5 volúmenes impresionantes para demostrar que uno puede llegar a Dios a través del razonamiento. Esa fue la teología escolástica. Pero, hermanos, nadie se salva por eso. El hecho de que una persona acepte intelectualmente la existencia de Dios, la existencia de Cristo, de que uno sepa lo que es el pecado, lo que es el cielo, lo que es el infierno, no lo va a hacer salvo. Porque hay muchas personas que creen en Dios, muchas personas que entienden intelectualmente todo eso, pero eso no nos hace salvos. Mateo 7:21, el Señor está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, fíjense en las palabras de Jesús la conexión de la fe verdadera. Dice el Señor: el que cree en mí obedece mis mandamientos. Miren cómo es tan misericordioso el Señor, que no nos deja una cosita suelta para que pensemos que nuestra fe no está bien o está bien. Ahora, vean la relación entre fe y obediencia. Es vital para evaluar si nuestra fe es verdadera. Y esto es lo que estamos viendo en la fe de estos antiguos. Ellos creyeron y obedecieron, entendieron que la promesa de Dios iba mucho más allá de la tierra prometida. Escuchen lo que dice el versículo 9. Por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces miren el entendimiento que tenían estos hombres de fe. Ellos estaban viendo la tierra prometida simplemente como un lugar de tránsito. Y uno dice, ¿y cómo es que llegaron a eso? Bueno, el Espíritu Santo obviamente puso esa convicción en ellos, porque eso es sobrenatural. Eso no es innato del corazón humano. Pero
Es importante que notemos que ellos se enfocaron en Dios más que en la bendición. ¿Dan cuenta? Se enfocaron en el que da la bendición, no en la bendición. La tierra fue un tema totalmente secundario. Ellos querían al Dios de la tierra más que la tierra de Dios. Miren qué precioso es eso, hermanos, y qué enseñanza para nosotros en este tiempo en que vivimos una vida con un impacto tan fuerte del materialismo. La tierra para estas personas no fue su tesoro. Dios fue su tesoro. Esa es la fe verdadera, la que te lleva a enfocarte en Dios. Miren qué importante es tener claro este punto. Y miren la diferencia abismal con la fe de Caín y sus descendientes, que se enfocaron en ellos mismos, se enfocaron en las cosas terrenales. ¿Ven? La diferencia es realmente enorme. Ahora quiero contarles que Agustín de Hipona en el siglo V, Agustín fue el teólogo más grande de la historia de la iglesia, hermanos. Él escribió una obra que se llama La ciudad de Dios. Les invito a que la lean, es fantástico el libro. En ese libro, Agustín considera los avances de dos ciudades a través de toda la historia de la humanidad. Dice, la ciudad carnal está fundada en el amor de sí mismo y la ciudad espiritual está fundada en el amor de Dios. Cada ciudad posee su propia manera de vivir y de gozar. La ciudad carnal y la ciudad celestial. La ciudad terrenal establece su residencia y su felicidad aquí abajo, dice él. Ellos son los moradores de la tierra en términos bíblicos. Mientras que los habitantes de la ciudad de Dios están en tránsito sobre la tierra hacia la ciudad de Dios, que es el cielo. La ciudad terrena procede de su padre Caín, mientras que la ciudad de Dios remonta sus comienzos hasta el creyente Abel. La reflexión de Agustín en su obra es una síntesis de la historia universal a la luz de la revelación bíblica, hermanos. Agustín entiende que toda la humanidad está dividida en dos grupos, solamente en dos grupos, no en miles de religiones. Los que creen en Dios y los que creen en otras cosas que no son Dios. Son los hijos del diablo y son los hijos de Dios. Los que tienen piedad y los que aparentan tenerla. Y ese fue el caso de Caín. Él aparentó ser un hombre piadoso. Ahora, queridos hermanos, nosotros, los que estamos aquí, no estamos exentos de ese peligro. Porque bien pudiera ser que nos estuviéramos presentando como Caín, con una ofrenda delante de Dios. Podríamos estar alabando a Dios todos los domingos, podemos estar en los estudios bíblicos y pensar que tenemos fe. Pero aquí está la clave. Hermanos, si esa fe que tenemos no nos está llevando a la obediencia de la palabra de Dios, sencillamente es una fe falsa. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos la fe correcta? Porque hay multitudes que dicen que creen en Cristo y sin embargo no leen y no se alimentan de la palabra de Dios. Ellos se están gobernando como Caín. Están enfocados en hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Aman la bendición más que al Señor que da la bendición. Entonces aquí me acordé lo que el Señor le dice a Caín. Cuando pecó, le dice, si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo, tú puedes todavía vencer el pecado y vas a ser enaltecido. Pero Caín no quiso obedecer. ¿Por qué? Porque no tenía una fe verdadera. Él y su descendencia prefirieron vivir sin Dios y uno se pregunta, ¿dónde se van todos los que se mueren sin Dios? La Escritura dice que se van al infierno. Entonces, hermanos, vean cómo cada uno de estos tipos de fe recibe exactamente la retribución que está buscando. Vean cómo en la doctrina de la fe están implícitos los dos destinos. Solamente hay dos destinos para el ser humano, hermanos. Está el cielo y está el infierno. Ahora, esto es lo duro. Todos los que tienen una fe falsa son la materia prima del lago de fuego, el infierno, un fuego que nunca se apaga. Y esta es la gente
que no solamente subestimó la gloria del cielo, sino también subestimó el sufrimiento del infierno. Pensaron que podrían estar muy bien en ese lugar sin Dios, sin un Dios que les dijera lo que tenían que hacer en sus vidas. Ahora, lo terrible es que algunos piensan que el infierno es una jarana. ¿Se cruzaron con gente así? Piensan que ese es el lugar donde le van a pasar súper bomba, donde ahí van a dar rienda suelta a su pecado, van a estar divirtiéndose todo el tiempo, que es cool, que es como una discoteca donde todo el tiempo es diversión. Solo basta ver esos canales musicales para pensar que esa es la idea que influye en ellos. Entonces, hermanos, el infierno no es una cosa así. El infierno es el lugar donde se recibe todo el rigor de la ira de Dios en toda su magnitud. El infierno es un lugar no solo donde no está Dios y se da rienda suelta al pecado, sino que es un lugar de sufrimiento eterno. Eso es lo terrible. Otros piensan que este mundo es el infierno. Recién hace un par de días hablaba con una persona y me decía, no, pero el infierno es de este mundo, porque aquí se sufre como loco. Pero ¿saben qué? El sufrimiento de aquí no es absolutamente nada comparado con el sufrimiento del eterno, del infierno eterno. La escritura dice que ese es el lugar donde es el lloro y del crujir de dientes, el lugar donde las tinieblas nunca se disipan, donde se huele, se respira, se oye y se siente el dolor por toda la eternidad, donde no hay esperanza, no hay vuelta atrás, ni siquiera ni un poquitito. El dolor nunca se acaba. Es el lugar del tormento eterno donde la gente se quema, se quema, se quema, se quema y se sigue quemando. Ahora, hermanos, las palabras que el Señor le dijo a Caín se repiten ahora para todos nosotros. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Miren cómo fueron enaltecidos todos estos creyentes, el testimonio de la Escritura. Estos creyentes, ellos creyeron y están nombrados por nombres, hermanos. Y Caín también está nombrado por nombre, como alguien que no creyó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente acercarnos a Dios a su manera. Él ha establecido que solamente nos podemos acercar a Él por medio del Señor Jesucristo. Entonces, tienes que aprender a no hacer las cosas como Caín. Necesitas acercarte a Dios, pedirle perdón porque has tomado el gobierno de tu vida en tus manos, porque siempre has hecho las cosas a tu manera, aún pensando que tienes una relación con Él. Entonces, meditemos en el ejemplo de estos creyentes del Antiguo Testamento. Ellos pusieron su fe en Cristo y eso los llevó a considerarse peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando algo mejor. Esperaban una ciudad cuyos cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y precisamente de eso vamos a hablar en nuestro tercer punto, en que la fe verdadera nos lleva a buscar una patria mejor. Voy a leer los versículos 13 al 16. Dice así: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Miren qué preciosa es la Escritura, hermanos. Cómo es la fe que te lleva a enfocarte en la verdad de Dios. Entonces, luego de hacer un breve recuento de los creyentes del Antiguo Testamento para ilustrar cómo funciona la fe, porque si se dan cuenta, esta definición del versículo 11, que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve, es así, ¿no? Es medio ambiguo, ¿no? ¿Cómo llegamos a entender eso? Pues con los ejemplos vivos que el capítulo 11 nos está diciendo. Entonces, el texto nos habla
de una cita. Miren qué interesante es esto. Nos está diciendo que cada ser humano tiene una cita ineludible en su agenda, y es la muerte. Nadie va a poder evitar esa cita. Ahora, hermanos, yo entiendo que para muchos puede resultar no muy agradable el pensar en la muerte y que eso pueda provocar angustia, temor e inseguridad. Pero tenemos que saber que todos vamos a llegar a ese momento. Y por esa razón, hermanos, deberíamos estar preparados para cuando tengamos que enfrentarnos. Miren, el juicio, la muerte y la eternidad son realidades verdaderamente serias. La Escritura no negocia con eso. Y es muy importante que nosotros veamos cómo nos vamos a preparar. Alguien dijo que las estadísticas de la muerte son infalibles. 1 de cada 1 muere. Vean eso. Esa es una realidad. Ahora noten que el versículo 13 dice que estos creyentes del Antiguo Testamento, ahí está la gran diferencia, murieron en la fe. Murieron en la fe. Y hermanos, eso es crucial porque la manera en que enfrentaremos la muerte la tenemos que cimentar desde ahora, en esta vida. Y el Evangelio nos dice que necesitamos preocuparnos más por lo que ocurre después de la muerte que por las cosas de esta vida. Agustín de Hipona decía que no debemos considerar la muerte como un mal que le pone fin a una buena vida, porque la muerte se convierte en un mal solamente por el tipo de retribución que viene con ella. Por lo tanto, los que estamos destinados a morir, no tenemos que andar inquietos preguntándonos qué clase de muerte vamos a tener, sino a qué lugar nos va a llevar la muerte. Entonces piensa en esto. ¿A qué lugar te va a llevar tu fe? ¿O te va a llevar al cielo o te va a llevar al infierno? Vean la importancia de cerciorarse de tener una fe verdadera. Ahora, cuando en estos cristianos de la antigüedad, miren, el versículo 13 dice, todas estas personas murieron murieron creyendo en lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gozo. Miren qué precioso es eso. Ahí está claramente el efecto de una fe verdadera. Los llevó a mirar hacia el futuro, hermanos. Y eso los ayudó a separar sus ojos de la tierra e hizo que pusieran sus ojos en el cielo, a las promesas de Dios. Vieron que las promesas de Dios eran algo muchísimo más grande que la mera tierra. La tierra que fluye leche y miel era solamente una pequeña ilustración de lo que es el cielo, el mismo cielo. Ahora, ¿cómo es el cielo? Es otra cosa que necesitamos saber, pero a través de la Biblia. Porque hay mucha gente que se imagina el cielo, pero de maneras locas. Entonces, necesitamos ver lo que dice la Escritura del cielo. Algunos piensan que el cielo es un lugar donde todas las necesidades terrenales van a estar satisfechas. Y ponen sus ojos en el mar de cristal, en las calles de oro, las mansiones de que Cristo fue a preparar y cosas así. Ahora, lo triste en esta manera de pensar es que muchos quieren ir al cielo, pero no están interesados en que Dios esté ahí. Miren eso. Eso es triste. Otros creen que el cielo va a ser estar sentado, echado en una mullida nube blanca, sin hacer nada por la eternidad. Para ellos el cielo ese es el paraíso. Otra idea es que el cielo es un lugar aburrido. ¿Por qué? Porque solamente tienes que adorar a Dios ahí. Todo el tiempo adorar y adorar. Eso sí que es aburrido. No hay cines, no hay megas, no hay parques de diversiones. ¿Qué vamos a hacer? No hay Champions League. Vean qué terrible es eso. Entonces, díganme, hermanos, honestamente, piensen en esto. Díganme si les cuesta imaginarse el cielo como un lugar donde no está el pecado,
y al mismo tiempo hay felicidad verdadera. Hay diversión verdadera. ¿Se pueden imaginar el cielo así? El cielo es ese. No hay pecado, pero hay felicidad verdadera. Escuchen lo que dice un antiguo predicador, William J. El tipo de cielo que espera un hombre natural es uno y el tipo de cielo que espera un hombre espiritual es otro. Y cada uno sigue su disposición peculiar en cuanto a esto. No puedo esperar lo que no amo ni deseo. Es absurda la esperanza de un cielo que me libre del infierno, que me exima de las luchas y problemas y que me provea todo tipo de cosas solamente para hacerme sentir placer. ¿Ven? Diferencia abismal. Ahora, hermanos, necesitamos reflexionar en que el cielo es cielo porque Dios está ahí. El cielo es cielo porque Dios es el gozo y es el centro de todas las cosas. Y saben, uno dice, ay, es que mi mamá falleció y yo tengo un bebé que falleció. Y claro, es mi anhelo verme otra vez con él. ¿Se dan cuenta? Pero el día que yo me encuentre con mi hijo no va a ser nada comparado con la gloria de Cristo ahí. Porque eso va a acaparar toda mi atención, hermanos. Cristo es el importante en el cielo. El cielo es cielo porque Dios está ahí. El sufrimiento se va a acabar porque Dios está ahí. Todas nuestras lágrimas van a ser enjugadas por Dios. Y entonces todo lo que hemos conocido de dolor y de sufrimiento va a ser un recuerdo del pasado. Y vamos a gozar eternamente en su presencia. Dios en el cielo es el centro, es la luz, es el abrigo, es el agua, es el calor, la frescura, hermanos. Todo gira alrededor de Él. Dios en el cielo es nuestra única necesidad y también nuestra única satisfacción. Ese es el cielo. Dios está presente en ese lugar. Ahora, queridos hermanos, esta cosa que es tan hermosa, esta sublime verdad, es para comenzar a vivir aquí y ahora. Porque no pienses que vas a llegar ahí si no empiezas a valorar el cielo aquí. Es lo que dijimos hace un tiempo. Si el cielo primero no viene a ti, tú no vas a ir al cielo. Eso es innegociable, hermanos. Innegociable. Escuchen lo que C.S. Lewis dijo hablando del cielo. Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este mundo. Lewis dice, apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Miren qué claridad. Entonces, esta es una cuestión de enfoque, hermanos. Si nuestro enfoque está en esta tierra, nos vamos a volver inútiles. Si nuestro enfoque está en Dios, nos vamos a volver siervos esforzados y valientes y fieles. Y hermanos, piensen en cuánto necesitamos vivir a la altura de la fe de estos antiguos creyentes que confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. El versículo 14 dice que los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y hermanos, esto me parte el corazón. Que Dios se llame mi Dios. Eso es algo maravilloso. Porque yo sé que soy pecador, pero su misericordia es tan grande que Él se digna a llamarse Dios mío. Y dice que Él ha preparado un lugar para los que creemos en Él. Eso es la gracia, hermanos. Ahora, fíjense que nuestra experiencia en este tiempo tiene que ser la experiencia
del Éxodo. Hemos salido de Egipto y estamos camino a la tierra prometida. Estamos todavía algunos peregrinando en el desierto. No hemos cruzado el Jordán, estamos de este lado del Jordán. Pero hermanos, la conquista está garantizada, porque nuestro capitán, que es el Señor Jesucristo, nos va a introducir a la tierra prometida, al lugar donde mora la presencia de Dios. Ahora solamente somos peregrinos en esta tierra, y tal como Abraham, Isaac y Jacob, debemos aspirar a una patria mejor, donde nos espera la presencia maravillosa de Dios, hermanos. Y los cristianos tenemos certeza de eso. Los cristianos tenemos una fe obediente como la de nuestro padre Abraham. Dios nos llamó a que saliéramos de la capital de la idolatría hacia el lugar de nuestra herencia eterna que Él tiene reservada para nosotros en los cielos. Y por eso, hermanos, lo verdaderamente importante de esta vida consiste en cómo se relaciona, cómo nosotros relacionamos esta vida con la que va a venir. De eso se trata. Nuestra vida presente es solamente una preparación para estar allá. Esa es nuestra meta. Nosotros estamos buscando una ciudad, buscamos una patria mejor, una patria celestial. Pero la entrada a esa patria comienza aquí en la tierra. Y comienza con la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, porque Él es quien nos abre el camino hacia ese lugar donde Dios está morando. Y hermanos, mientras nosotros estamos en camino, necesitamos despojarnos de todo lo que el pecado viene a obstruirnos, a ponernos cosas en el camino, y necesitamos limpiar ese camino para que podamos entrar a nuestra patria celestial. Y mientras estamos en el recorrido hacia esa patria, vamos a ir estableciendo el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio, esperando su manifestación final en aquella ciudad no hecha por manos de hombre, sino por Dios. Esa ciudad la ha preparado Dios, porque Él es el arquitecto y el constructor. Entonces, hermanos, nuestro presente es vivir a la luz del Evangelio y lo que nos espera allá en el futuro. Para terminar, piensen en Simón Bolívar. Hemos empezado con la declaración de la independencia. Todos los anhelos de Simón Bolívar se vieron totalmente frustrados. Libertad, igualdad, justicia, no los pudo cumplir. Toda Latinoamérica todavía vive la opresión, la desigualdad, la injusticia. La patria grande que Bolívar soñó nunca se hizo realidad. ¿Y saben? En su lecho de muerte, Simón Bolívar admitió que él nunca encontró la libertad. Vean eso. El que luchó tanto por la libertad no encontró la libertad. Murió totalmente decepcionado. ¿Y por qué no la encontró? Porque no la buscó en el lugar adecuado. No acudió al único que podía verdaderamente libertarlo, hermanos. La ideología humanista y sin Dios en la que fue formado, porque él fue a Europa a formarse con toda la ideología de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no quiso saber de Dios. Cambiaron el calendario, cambiaron todo para sacar a Dios de la sociedad, de la vida del hombre. Esa es la ideología que trajo Simón Bolívar acá. Esos ideales humanistas fueron los que lo impulsaron a luchar y buscar una libertad que en realidad era esclavitud. Miren lo triste que es eso. Ahora nosotros, hermanos, necesitamos una libertad que va más allá de los ideales humanistas, porque y vamos a poner nuestra fe en el único que nos va a dar una verdadera libertad. Nuestra acta de independencia del mundo, del pecado y de Satanás la ha firmado nuestro capitán, el Señor Jesucristo, el verdadero libertador de esta tierra, de Latinoamérica, del mundo y de cada persona que pone su fe exclusivamente en Él.
El Evangelio dice, hermanos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad que necesitamos. Solo el Señor Jesucristo nos va a llevar a nuestra patria celestial. Una patria inconmensurablemente mejor que esta, hermanos. Vamos a agradecer a Dios por eso. Oremos. Padre, queremos bendecir tu nombre esta mañana. Gracias, Señor, por el libertador que nos has dado. Oh Dios, bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Qué gran libertador nos has dado, Señor. Gracias por esa obra en la cruz. Gracias porque Él ha triunfado, Señor, en la cruz y ha exhibido a todas las potestades, Señor, triunfando sobre ellas. Ha anulado todo lo que nos era en contra nuestra, Señor. Toda nuestra deuda está pagada por su obra. Gracias por cada gota de la sangre preciosa de tu Hijo amado, quien ha dejado su trono para venir a buscarnos. Señor, bendecimos tu nombre. Declaramos que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Proclamamos tu gloria, tu libertad, Señor. Bendito seas por todos los siglos. En Cristo Jesús. Amén.